de conflicto de interés, y la temática que vamos a ver en estos minutos va a tener que ver, tengo que repasar lo que es el sistema inmune, algunas generalidades y lo que es la respuesta inmune global, pero vamos a hacer hincapié en la respuesta inmunológica a la infección fúngica. Vamos a puntualizar eso. Y después vamos a abordar qué son las inmunodeficiencias primarias, generalidades, clasificación, sus manifestaciones globales, todo en función de dar una idea de que aquel profesional que va a estar expuesto a una consulta a través de una infección fúngica pueda tener, digamos, como dos roles. Uno, pongámosle el guardapolvo de la micología, es decir, hacer una semiología de la infección, poder determinar una infección micótica con sus características, todas las variables, localización, diseminación, germen original, resistencia, etcétera, todo el aspecto micológico vamos a poner. Pero a su vez, paralelamente, lo que quiero es que jueguen un poco a que también van a tener que ser inmunólogos. Es decir, vamos a ver las dos contrapartes. El sistema inmunológico que defiende y el sistema agresivo, por llamarlo de alguna forma, que es la microbiología, en este caso fúngica. Entonces vamos a ir viendo cómo uno va a tener que ir analizando en paralelo ambos aspectos. Entonces, vamos a ver el impacto de la infección fúngica en los errores innatos de la inmunidad, cómo se presentan, y vamos a hacer hincapié en dos fenotipos. Cuando hablo de fenotipos estoy hablando de la presentación clínica de los pacientes. Una va a tener que ver con la candidiasis cutáneo-mucosa crónica y el otro fenotipo con la infección fúngica invasiva. Y después, dos o tres palabritas para ayudar a dar algunas herramientas de cómo es el abordaje inicial para la parte inmunológica de definir lo que respecta a la infección fúngica y el sistema inmune. Voy a tener algunas consideraciones generales pero puntuales. Unas tienen que ver con cosas que manejan ustedes mucho mejor que yo, que tienen que ver con lo microbiológico, el hongo en sí. Y yo voy a simplificar en infecciones y básicamente en dos situaciones, la dermatofitosis y la candidiasis cutáneo-mucosa crónica. Es decir, no voy a hablar de la candidiasis aguda, cutánea, autolimitada o tratada una vez y recuperada la salud. Estoy hablando de una situación ya crónica cutáneo-mucosa. Después, tener en cuenta que están las infecciones invasivas, sistémicas, profundas, viscerales, como quieran referirlas, de distintas localizaciones, pulmonar, hepática, sistema nervioso central, ósea, etcétera, como puede ser, ejemplo, la aspergilosis pulmonar, por nombrar alguna de ellas. Luego tenemos una situación que no la vamos a abordar, que es la enfermedad inflamatoria alérgica, por llamarla de alguna forma, que es la rinitis alérgica vinculada a la ternaria, lo que puede ser la aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde el componente inmunológico mediado es el que lleva adelante la generación del problema de salud más que el aspecto microbiológico en sí. Y ustedes saben bien que los hongos son en muchos casos comensales, lo cual a veces dificulta en ciertas situaciones clínicas interpretaciones de germen comensal o germen realmente responsable de un proceso infeccioso. Y por otro lado, la contraparte, el sistema inmune, que es lo que vamos a hacer hincapié, y tener en cuenta que existen diferentes mecanismos que se van a poner en marcha desde lo inmunológico para interaccionar con el hongo, ¿de acuerdo? Entonces no es que es lineal, hongo, tal sistema inmune y eso es lineal, sino que hay continuamente aspectos microbiológicos cambiantes, usted lo sabe mucho mejor que yo, las formas que toman los hongos, lo evolutivo, las resistencias, los mecanismos que generan de resistencia, y el sistema inmune también va a ofrecer una dinámica de respuesta que va a ser variable. Entonces, para ir entrando
puntualmente lo inmunológico, les voy a hacer un repaso del sistema inmune, muy somero. El sistema inmune tiene una primera parte que se llama inmunidad innata. En esa inmunidad innata tenemos un compartimiento que es leucocitario, es decir, glóbulos blancos, y que está formado por el sistema fagocítico, lo vamos a ver, y las llamadas células linfoides innatas. Esas células linfoides innatas, que hay tipo ¿Te molesta 1, que tenga esto desde hongos? Las células linfoides innatas tipo 1, las antiguamente llamadas natural killer, y también las células linfoides innatas tipo 2 y tipo 3. Y por otro lado, la inmunidad innata tiene una sección no leucocitaria, es decir, no glóbulo blanco, por una parte proteica, el sistema complemento, y péptidos antimicrobianos, y por otro lado, sí, un sistema celular, pero no glóbulo blanco, que es lo que hoy en día se llama inmunidad intrínseca, que son células que las podríamos tomar como por fuera del sistema inmune. Fibroblastos, células endoteliales, células epiteliales. Y se las puede considerar en esta composición de la inmunidad innata porque son células que pueden secretar citoquinas, quimoquinas o sustancias inmunomoduladoras que de alguna forma intervienen. Y por último tenemos lo que se llama inmunidad adaptativa específica adquirida, que la conforman el linfocito B, productor de inmunoglobulinas con función anticuerpo. Como vamos a ver, hay distintos tipos. Bien, ¿qué hacen estos efectores inmunes? Tienen que dar la respuesta inmune. Es cómo responde el sistema inmune a una determinada situación. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero miren lo gráfico de esta diapositiva porque reúne un poco el todo del sistema inmune. La respuesta inmune efectora tiene como función, en verde positivo, básicamente protegernos contra los patógenos, ya sean estas bacterias, virus, hongos o parásitos. No podríamos vivir más allá de 6, 7, 8, 9 meses si no tuviéramos al nacer un sistema inmunológico competente que genere una respuesta inmune efectora para protegernos contra los patógenos. Nacemos de un ambiente estéril, uterino, estoy hablando en salud generalmente, pero ya quizás a través del pasaje por el canal de parto podemos tener la primera experiencia con alguna infección vaginal. Ni hablar que al amamantamiento podemos tener quizás en las primeras horas un contacto con una cándida, y que en la Argentina, por lo menos para tener el documento nacional de identidad, necesitamos tener en el deltoides 300.000 bacilos BCG que son vivos. Es decir, que en menos de 48 horas podríamos estar fuertemente infectados y no podríamos controlar esta situación si no tuviéramos una respuesta inmune efectora que sí lo hace. Pero esta respuesta, además de controlar a los patógenos, también controla agentes tóxicos, agentes inorgánicos, controla desarrollo de malignidad constante que nuestro cuerpo genera y también controla de alguna forma cuando el cuerpo está expuesto a estructuras extrañas para darle una contención a esa estructura extraña y limitarla. Eso es lo que llamamos inmunovigilancia, que eso puede generar una inflamación necesaria para este control, no estoy hablando de una inflamación patológica. Entonces, para el lado derecho de la diapositiva tenemos la respuesta inmune efectora necesaria. Ahora, ese sistema inmune tiene que tener además una capacidad para no responder, sería en rojo, no estaría permitido hacer una respuesta inmune para el lado izquierdo, ¿contra qué? Y contra la biota de los comensales, que le dice, sí, quédense en el intestino, yo les voy a sacar provecho, ustedes sacarán provecho de mí, pero convivamos todos juntos. Podrá no generar una respuesta contra ciertos microorganismos que no son patógenos y que pueden colonizar ciertas localidades de nuestro cuerpo. No va a tener que responder contra ciertos antígenos externos inocuos, por ejemplo, polen, por ejemplo, caspa de un epitelio de un gato, porque si no aparecen patologías como la alergia. Y sobre todo la respuesta inmune no tiene
que responder y atacar las estructuras propias de nuestros cuerpos. Es lo que se llama tolerancia inmune. Entonces, fíjense, en esta diapositiva tengo lo que sí tiene que ser el sistema inmune y la capacidad que tiene para no reaccionar contra estas situaciones del lado izquierdo. Todo esto tiene que estar regulado, tiene que estar controlado, ni mucho de un lado ni poco del otro, tiene que estar finamente regulado. Y para eso está lo que llamamos homeostasis inmune, es decir, esa inflamación, ese accionar inmune tiene que estar finamente controlado para que no se genere, por ejemplo, una inflamación excesiva y aparezca la inflamación como patológica o haya una proliferación de células linfoideas que se llama linfoproliferación o HLH. No viene bien al caso. Y por este lado, que haya una tolerancia inmune en las estructuras antígenos inocuos, porque si no aparece la hipersensibilidad de la alergia, y que no haya una reacción a lo propio, porque si no aparece todo lo que se llama autoinmunidad. Bien, esta es la respuesta inmune, que además va a tener que dejar una memoria inmunológica para una segunda exposición al mismo antígeno. En lo que respecta a la charla de hoy, que tiene que ver con la infección fúngica, vamos a centrar en el hongo. Entonces, la respuesta inmune para hongos, reviendo lo que es la estructura del sistema inmunológico, los principales mecanismos efectores antifúngicos en un individuo sano son el sistema fagocítico de la inmunidad innata y los linfocitos T de la inmunidad específica adaptativa. Entonces, para ello vamos a ver algún detalle de qué significan estos componentes inmunes frente a la infección fúngica. Cuando hablo del sistema fagocítico, me estoy refiriendo a los neutrófilos, a los monocitos, células que se encuentran circulando en la sangre y que los obtenemos en el hemograma como cuantificación, células dendríticas, macrófagos, histiocitos y todas sus variantes, células de Langerhans, células de Kupffer, células dendríticas y macrófagos tisulares, etcétera, etcétera. Entonces, este es el sistema fagocítico. ¿Y cuál es la respuesta del sistema fagocítico ante la infección fúngica? Y si bien voy a dar detalles de algunos aspectos moleculares, el hecho de nombrar estos aspectos moleculares tiene que ver porque están íntimamente vinculados a la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes conocen bien, y mucho mejor que yo, que voy a sintetizar en la cándida, pero voy a hablar de los hongos en general. Los hongos tienen una estructura que hacen a su conformación, en donde tienen distintas componentes, ya sean en su estructura central o en su pared o en su envoltura, por dar algunos ejemplos, alfa-glucanos, beta-glucanos, mananos, quitinas, quitosanos, galactomananos, glucoproteínas. Estas estructuras moleculares las llamamos patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, una molécula determinada que forma parte de un patógeno. Eso es el patrón molecular asociado a patógenos. Este microorganismo, en este caso este hongo, va a ser reconocido por el fagocito. Estábamos hablando del sistema fagocito, neutrófilo, histiocito, macrófago, célula dendrítica. Y estas células tienen en su superficie una molécula que va a identificar a estos patrones moleculares. Estas moléculas de los fagocitos se llaman receptores de reconocimiento de patógenos. Es la estructura que va a reconocer la molécula que conforma al patógeno. Ahí les puse algunos ejemplos, como son los toll-like receptor, los receptores de C-lectina, los NAL receptor, los CR, el CD14, los de unión a lectina, etcétera, etcétera. En definitiva, son estructuras, generalmente en la superficie de la molécula, de la célula fagocito, que va a reconocer un patrón molecular bien determinado, en este caso del hongo. ¿Qué va a hacer una vez que esto se reconozca? Se van a generar señales para que haya un reclutamiento hacia el sitio de infección
de estos fagocitos. Es decir, los fagocitos tienen que ir a la zona donde ese hongo ha ingresado a nuestro cuerpo. Tiene que reconocer, capturar el hongo, lo reconoce por los receptores, pero lo tiene que capturar, es decir, lo tiene que fagocitar, generar una estructura dentro del fagocito, que es el fagosoma, y después tiene que eliminarlo. Si no, no sirve de nada ir, pegotearlo, tocarlo, reconocerlo, ¿sí? Comerlo, pero si después no lo elimina. ¿Y cómo lo elimina? Tiene distintos mecanismos microbicidas. Uno es dependiente de una enzima que se llama enzima NAD reducido oxidasa, que es la que genera el RIO. RIO son reactivos intermediarios de oxígeno. Anión superóxido, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, que son moléculas que tienen actividad microbicida, tanto bactericida como fungicida. Además, los fagocitos tienen gránulos en su interior que tienen distintas sustancias proteicas, enzimáticas, que tienen actividad microbicida. Además, los fagocitos generan un proceso microbicida que se llama netosis. Netosis es una conjunción de una destrucción del núcleo del fagocito que las estructuras nucleares generan luego de la ruptura como un entramado, una red de capturación de antígenos como pueden ser los hongos. A eso se le llama netosis. Y además los fagocitos son ricos en calprotectina, una proteína que lo usamos en clínica como un marcador quizás inflamatorio, pero que su función vital es antibacteriana y antimicótica. Entonces, esa es la función inicial, principal del sistema fagocítico ante la invasión de un hongo. Ahora, luego, el fagocito tiene otra función, que es la de activar al segundo componente que va a intervenir en la respuesta inmune frente a la infección micótica, que es el linfocito T. ¿Y cómo va a activar a este linfocito T? Porque este linfocito T maduro, que está en los ganglios, en el vaso, circulando, está a la espera de una señal que se tiene que activar por un proceso de infección. Y esa señal de activación le va a llegar en parte por el fagocito. Y el fagocito le va a mandar dos señales. Una es la secreción de citoquinas, lo vamos a ver, es lo que se llama señal 3, y si vamos al detalle de esto, estamos. Ejemplo, cándida, su patrón molecular, podría ser aspergilo, un galactomanano, su fagocito que va y lo reconoce por el receptor de reconocimiento del patógeno, el fagocito, y en el recuadro de la derecha tienen, por ejemplo, la dectina 1 y la dectina 2, que son receptores de reconocimiento del patrón molecular del patógeno, en este caso es una IFA, ¿sí? En el lado más de la derecha, se reconoce ese patrón molecular por el receptor y a través de una vía de señalización intracelular del fagocito, acá estoy dándole hincapié a CAR9, pero fíjense que hay distintas moléculas, BCL10, MALT, NEMO, IKB, etc., se genera una señalización de activación del fagocito para que esta célula, en definitiva, active la transcripción de genes en el fagocito que van a empezar a sintetizar ahora, tras el reconocimiento del hongo, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de crecimiento tumoral alfa, interleuquina 23, interleuquina 12, distintas quimoquinas que son las que van a ir a activar en parte al linfocito T. Ahora, además de esta señal de citoquinas, que lo tenemos aquí abajo en señal 3, como habíamos hablado, el fagocito tiene en su superficie moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Son las moléculas de histocompatibilidad. Que las usemos para ver vínculos, para que las usemos para ver identificación de personas, es una cosa secundaria. La función de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 expresada en los fagocitos es
llevar al linfocito T que está en reposo una parte del péptido, o sea, un péptido antigénico, una parte del germen invasor, que en este caso está en rojo. Entonces el linfocito T que está en reposo tiene una estructura de reconocimiento de ese péptido que se llama receptor de la célula T o TCR, y es así como el linfocito T en reposo, reconociendo el péptido antigénico y recibiendo la señal de citoquinas por el fagocito, se activa para continuar la respuesta inmune frente a la infección fúngica. Bien, entonces así damos paso al accionar del linfocito T. Es muy probable, si el inóculo del hongo o la virulencia del hongo es muy importante, que el accionar solo del sistema fagocítico no alcance para controlar y limpiar el proceso infeccioso fúngico. Entonces, de ahí la necesidad de que se gatille a continuación del accionar del fagocito la respuesta inmune por el linfocito T. Si es un inóculo menor, si es un inóculo no agresivo, bueno, quizás los neutrófilos, los macrófagos, los histocitos den con el control de la infección fúngica y no pase a mayores. Pero si no, sí o sí es necesario el accionar del linfocito T. Y es así como en el linfocito T hay dos tipos de subpoblaciones que vamos a hacer referencia. La inmunidad mediada por el linfocito TH1, productor de interferón gamma, vamos a ver el detalle, y básicamente la inmunidad mediada por el linfocito TH17, es decir, aquel que secreta interleuquina 17. Vamos al detalle. Tengo el patógeno, lo pueden ubicar como un hongo, es el antígeno. Tengo el linfocito T de reposo virgen con su receptor de reconocimiento al patógeno, recibe información de citoquinas y este linfocito CD4 tiene que activarse. En el contexto de quién es el patógeno, en qué localización del cuerpo y qué predominio de citoquina esté, es como este linfocito se va a ir diferenciando. Una primera instancia, si hay mucha interleuquina 12, por decir lo principal, este linfocito TH0 se diferencia en TH1. No importa el detalle, pero esta célula es gran productora de interferón gamma. Y el interferón gamma, ustedes saben muy bien que es un agente antiinfeccioso viral por excelencia, pero también es un gran inductor de la actividad de los macrófagos. Y si activo los macrófagos, estoy activando la respuesta inmune contra micobacterias, todo lo que hablamos antes. Además de activar a los linfocitos posteriores, que son los linfocitos citotóxicos CD8, que también van a ser antifúngicos. Entonces yo acá, con esta línea celular de diferenciación, ya tengo algo de respuesta antifúngica. Luego tengo la señalización TH2, que no voy a entrar mucho en detalle. Y por último, la señalización tipo 3 por interleuquina 23 de los macrófagos, que van a hacer que este linfocito TH17 se diferencie en TH17. Y se lo llama así porque es un gran productor de una familia de interleuquinas 17 que van de la A y la F, y que es una inmunidad mediada por interleuquina 17 vital en las mucosas, especialmente contra hongos, cándidas, dermatofitos, además de ser una inmunidad también contra el estafilococo. Por lo tanto, la diferenciación TH17 por interleuquina 17 es vital en el control antifúngico, además de intervenir en procesos inflamatorios o de autoinmunidad. Entonces ahí tengo los dos componentes de diferenciación T de acción antimicótica. Ahora, repasemos. Tengo el hongo, es reconocido por los patrones de reconocimiento, se activan, señalización, resalto CAR9, se activa el fagocito, citoquinas, se presenta a través de el HLA a los TCR del linfocito TH0, se diferencia en TH17, secreta interleuquinas 17.
¿Qué hace esta interleuquina 17? Va a ir a actuar donde están sus receptores. ¿Y quiénes tienen receptores para interleuquina 17? Otros neutrófilos, monocitos, más linfocitos, células epiteliales, queratinocitos, fibroblastos, células endoteliales. Todas estas células tienen receptores para interleuquina. Por lo tanto, son células que van a responder a la estimulación de la interleuquina 17. Vamos a ver el detalle. Pueden ver arriba de todo las citoquinas, interleuquina 17A o a la F, los receptores de membrana para la interleuquina 17 y toda una vía de señalización molecular muy compleja que en definitiva van a llevar a que haya una nueva activación de genes diana a la interleuquina 17 para que se activen nuevos genes en este linfocito. Ustedes dirán, ¿por qué tanta molécula puesta? Ahora les voy a contar por qué, y eso es lo que yo les digo que hace a la asistencia clínica que hago todos los días en el hospital. Entonces, de alguna forma, la interleuquina 7 de allá arriba gatilló a través de un receptor y una vía de señalización compleja que nuevos genes traduzcan y sinteticen nuevas proteínas en estos linfocitos para que estas citoquinas empiecen a actuar. ¿Y qué es lo que hacen estas citoquinas? Lo que van a hacer es estas células activar más producción de interleuquina 1, más producción de interleuquina 6, producción de interleuquina 8, 18, TNF, prostaglandinas, calprotectina, que dijimos que era antimicótica, metaloproteasas, estimuladores desde la diferenciación del granulocito macrófago, y que en definitiva lo que van a llevar es a que haya un reclutamiento de células activadas, neutrófilos, monocitos, linfocitos, T, hacia el lugar de la infección para eliminar al hongo invasor. Y ahí tengo todo el circuito de reconocimiento, activación, diferenciación, citoquinas de activación, reclutamiento de células efectoras para eliminar al hongo. Bien, como dijimos, todo tiene que estar finamente regulado, porque si secreto mucha interleuquina 17, aparecen enfermedades autoinmunes inflamatorias. Y para que esto no suceda, el mismo linfocito TH1, productor de interferón, ahí lo pueden ver, va a actuar en un receptor de la célula TH17. Este receptor va a activar a STAT1 y STAT1 va a mediar el freno en la síntesis de interleuquina 17. Es una regulación negativa. Bajo la interleuquina 17 le digo, ya fue eliminado el hongo, basta de activarse, menos interleuquina, menos accionar del neutrófilo, monocito, linfocito, menos citoquinas, por lo tanto se frena ya la respuesta inmune y vuelve todo a la normalidad. Bien, vamos ahora, esto es un repaso, a ver las inmunodeficiencias, o sea, entidades que dan posibilidad de infecciones micóticas crónicas o severas. Y esto es lo que nosotros hoy en día, más que inmunodeficiencias primarias, llamamos errores innatos de la inmunidad. Y los errores innatos de la inmunidad, le puse la clasificación publicada en el año 2025, pero terminada en el año 24, define a 559 enfermedades bien definidas, enfermedades mayoritariamente genéticas, monogénicas, es decir, que obedecen a defectos genéticos en un gen determinado. Hay más de 510 genes bien identificados, cuyos cambios en la codificación del gen generan estas enfermedades. Son enfermedades que se heredan, por eso los transmiten padres a hijos, ya sea de forma autosómica recesiva, dominante o ligada al X, es decir, en varones, que son mayoritariamente variantes germinales, por eso se transmiten de padre a hijos, y que puede haber una situación que se llama fenocopias posibles. ¿Qué quiere decir fenocopias? Situaciones sin defecto genético, pero que tienen autoanticuerpos contra algo del sistema inmune que lo bloquea. Vamos a ir viendo algún detalle de eso. Y como pueden ver, no son enfermedades tan raras. 6 cada 10.000 en Estados Unidos
han sido registrados de tener algún tipo de error innato de la inmunidad. Estas 559 entidades se las distribuyen estas 10 tablas en función de características comunes. Todas aquellas que tienen ID es inmunodeficiencia, que afecta la inmunidad T, que es celular, y humoral, que es B, del linfocito de anticuerpos. Todo lo que tenga afectado el T y el B serán estas que van a esta tabla. En la segunda es lo mismo, pero que tienen un cuadro sindromático asociado. La tercera, donde predomina solo el defecto de anticuerpo. Y así podría estar nombrando toda esta clasificación que ahora no viene en detalle, pero que vamos a ir viendo los aspectos más importantes en la respuesta fúngica. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos errores innatos de la inmunidad en general? ¿Qué le pasa a un individuo que nace con un defecto inmune primario? Y esto es la clínica, el fenotipo. Si falla la respuesta inmune, recuerden la diapositiva de la respuesta inmune efectora, lo verde lo que tiene que hacer, lo rojo lo que no tiene que hacer. Si falla la respuesta inmune, la consecuencia va a ser infecciones severas, recurrentes, problemáticas, refractarias, con alta morbilidad, con alta mortalidad, todo un cuadro de situación semiológica muy particular. Pero además de las infecciones, estos pacientes tienen más riesgo de hacer autoinmunidad. ¿Por qué? Porque la tolerancia a lo propio se pierde. Tienen más riesgo de hacer inflamación. ¿Por qué? Porque hay una desregulación de los mecanismos de control inflamatorio y aparece la inflamación como un proceso patológico ya en el paciente. No hay control de la homeostasis linfocitaria, entonces aparece linfoproliferación, ganglios grandes, esplenomegalia. No pueden controlar la respuesta inmune a los antígenos inocuos, entonces tienen más manifestaciones de atopía, por nombrar las cosas más importantes. Además, puede haber fallo medular, angioedema, cáncer, porque no controla la magnidad, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero resaltar es a la infección y al cuadro general. ¿Por qué? Si ustedes están enfrente a un individuo que lo están valorando por un proceso micótico y van a hacer todo lo posible para identificar el germen, para ver la susceptibilidad a las posibles terapéuticas, la refractariedad, etcétera, etcétera, van a poder identificar en ese mismo paciente quizás fenómenos de autoinmunidad, de inflamación, de linfoproliferación o de cáncer o de alguna situación que les debe alertar que ese proceso infeccioso, sí, muy bien diagnosticado, pero que el individuo tiene una situación de base que es distinta y eso puede ser en el contexto de un error innato de la inmunidad, sea pediátrico o sea adulto, no cambia por la edad, se puede ser adulto y tener un error innato de la inmunidad. Bien, entonces, yendo a las infecciones fúngicas en errores innatos de la inmunidad, en la tabla 6 de esta clasificación que les había mostrado, la tabla 6 se llama defectos de la inmunidad innata. Y en esa tabla hay un apartado que es infección fúngica invasiva, predisposición a la infección fúngica invasiva. Así que imagínense ustedes. ¿Y qué defecto es? Es el defecto en CAR9. Y CAR9 lo vimos hoy. Ahí tienen el hongo, su patrón molecular, el receptor que reconoce y que tiene que señalizar para adentro para activar el fagocito. Y lo hacía básicamente a través de CAR9. Si CAR9 no está, de nada sirve que este fagocito reconozca los galactomananos del Aspergillus si después no se puede activar, no lo va a matar y no puede activar al linfocito T. Entonces existe la deficiencia en CAR9. Es una enfermedad autosómica recesiva, varones y mujeres, y si no hay activación del linfocito T, no va a haber interleuquina 17 y todo lo que hablamos de la vía de efectora, de la inmunidad mediada por interleuquina 17, para reclutar células efectoras al sitio de infección y controlar el proceso infeccioso. Entonces, estos pacientes que no tienen CAR9 tienen infección fúngica invasiva o sistémica, principalmente candidiasis invasiva,
por distintos tipos, pero es candidiasis invasiva. Las dermatofitosis son severas y pueden ser ya no solamente dermatofitosis, sino infecciones también invasivas y viscerales. La feoifomicosis, la aspergillosis extrapulmonar, ya sea cerebral, pulmonar, ósea, son todos procesos invasivos sistémicos que han sido observados en individuos que han nacido con una falla molecular en CARC9. Entonces acá tenemos un primer error innato de la inmunidad con infección fúngica invasiva sistémica. Bien, les vuelvo a insistir, la presentación es tanto en niños como el 50% de los pacientes descriptos son adultos. Y la penetrancia incompleta significa que hay pacientes con defecto molecular, pero que no, o sea, no presentan. Bien, dejamos. Con todo lo que significa eso. Y si volvemos al esquema de la inmunidad mediada por interleuquina 17, fíjense, defectos moleculares en la misma interleuquina 17F o en los receptores de ella para la interleuquina, el receptor, perdón, la cadena alfa del receptor de interleuquina 17, la cadena C del receptor de interleuquina 17, o mediadores que están por debajo del receptor, como son ACT1 y JNK1, hacen que el fagocito reconozca, se active, se diferencie la célula en TH17, pero no se secreta TH17, o se secreta, pero no hay receptores, o sí hay receptores, pero no hay mediadores por bajo del receptor, por lo tanto se genera un bloqueo en la respuesta inmune que tiene que dar la interleuquina 17. Entonces, estos son otros defectos monogénicos asociados a la candidiasis cutánea mucosa crónica. Vamos sumando más. Fíjese este cuadro. También es un defecto de interleuquina 17, pero aquí ¿qué pasa? Aquí lo que pasa es que STAT1, que cuando se estimula por interferón gamma dijimos que tenía la función de inhibir la secreción de interleuquina 17 para frenar la respuesta inmune una vez que el proceso antifúngico fue controlado, hay personas, individuos que nacen con un accionar de STAT1 exagerado, es lo que llamamos variantes hipermórficas, que ganan función, que trabaja más. Por lo tanto, llega el interferón, activa el receptor, activa STAT1 y en vez de activarse en una determinada magnitud, lo hace exageradamente. Si es exagerado, frena la producción de interleuquina 17. Y si la frena, nuevamente este individuo no tiene inmunidad mediada por interleuquina 17 para el control de los procesos fúngicos. Y esto se llama defecto en STAT1 con ganancia de función. Bien, algunos de estos pacientes, para complicarlo un poquito más, además de tener este efecto molecular, generan a través del linfocito B anticuerpos que bloquean la poca interleuquina 17 que puede haber. Esto naturalmente. Entonces el paciente tiene dos mecanismos por los cuales la situación sérica tisular de interleuquina 17 es nula. Por eso la gran posibilidad de infección por cándida cutánea mucosa crónica. Bien, resumiendo, esta es la predisposición a cándida cutánea mucosa crónica por defectos en la inmunidad mediada por interleuquina 17, con todos estos defectos moleculares que les estuve viendo. Y ustedes dirán, pero qué raro es todo esto. Y miren ahí que puse familias argentinas. Muchos de los trabajos iniciales de descripciones de los primeros casos mundiales de defectos de la inmunidad mediada por interleuquina 17 son familias argentinas, de Rosario, de Tucumán, de Mendoza, del Gran Buenos Aires, que en trabajos colaborativos que hicimos con gente de investigación inmunológica de otros
centros en el extranjero, se pudieron determinar estos defectos moleculares. ¿Qué quiero decir? Estos pacientes están acá entre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la importancia de esta charla. Poder identificar el fenotipo clínico para pensar más allá de las características microbiológicas que ustedes van a hacer, cuál es la situación inmunológica subyacente de ese paciente. Seguimos. En la tabla 10 de esta clasificación figura un apartado que se llama fenocopias, es decir, copiar el fenotipo de un defecto inmunológico. Eso es una fenocopia, es decir, una presentación clínica inducida por factores ambientales desconocidos que imita un fenotipo generado por un defecto génico. No hay defecto génico. En este caso, esta situación ambiental es la presencia de autoanticuerpos, que en este caso van a ir a bloquear algo de la respuesta inmune. Y esto está descrito en estas fenocopias, hay como unas 10 entidades. Una de ellas es la predisposición a la candidiasis cutánea mucosa crónica por la presencia de autoanticuerpos. Entonces, todo anda bien, reconoce, se activa, secreta citoquina, se diferencia interleuquina 17, produce la interleuquina 17, pero cuando ella quiere ir a actuar en sus receptores, antes está bloqueada y neutralizada por el accionar de anticuerpos contra ella, producto de la activación de linfocitos B autorreactivos, pérdida de la tolerancia, lo que hablábamos hoy. Esto es anticuerpos contra la citoquina interleuquina 17. Es una inmunodeficiencia adquirida, acá no hay defecto monogénico, es muy difícil la determinación de identificar estos anticuerpos, no se hace en la rutina, laboratorios de rutina, ¿de acuerdo? Son laboratorios especializados, pocos en el mundo, pero esto existe. Bien, para seguir dando, hay individuos que tienen anticuerpos pero no tienen infección, es decir, yo me puedo hacer una valoración en un laboratorio especializado, no tengo infección, sin embargo, en mi sangre tengo autoanticuerpos anti-interleuquina 17 y quizás nunca haga un proceso infeccioso llamativo. Sin embargo, hay individuos que sí tienen el proceso infeccioso como resultado de estos autoanticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Por qué si uno, por qué si no el otro? No se sabe bien, seguramente haya otros factores que intervienen. Y cuando hay infección, esta infección puede ser una candidiasis cutánea mucosa aislada, es lo que estamos viendo, o puede ser que esa candidiasis se acompañe de otras manifestaciones, otras infecciones no micóticas, o por otros hongos, o autoinmunidad, inflamación, linfoproliferación, atopía, como habíamos visto hoy. Y en ese contexto hay dos entidades. Una es el defecto en el gen STAT1-GOF, que lo vimos hoy. Este STAT1 hiperactivado que frena la producción de interleuquina 17 y que vimos que también puede tener autoanticuerpos. Y después una entidad muy conocida en clínica de hace años que se llama APC y que es un defecto en un gen que se llama AIRE. ¿Qué es APC? Es un síndrome de poliendocrinopatía autoinmune con enteropatía y candidiasis, además de presentar una distrofia ectodérmica. En la facultad se lo estudiaba como síndrome autoinmune endocrinopático. ¿Cuál es el defecto? El defecto es en un gen que es AIRE, y AIRE es necesario para controlar que no se generen linfocitos T autorreactivos en el timo. Si AIRE no está, el linfocito T autorreactivo en el timo se genera, sale a la sangre periférica y genera autoinmunidad masiva. Y dentro de eso genera autoanticuerpos contra la interleuquina 17. Por eso el 100% de estos pacientes tienen candidiasis cutánea mucosa crónica, oral, un 50% unguial y un 10% cutánea. Y esto puede estar presente ya desde los primeros días de vida. Además de este cuadro de candidiasis, el paciente tiene todo el complejo sindromático que son múltiples endocrinopatías autoinmunes, diabetes, hipotiroidismo, anemia perniciosa, tiene la
distrofia de las uñas y pueden tener otras situaciones autoinmunes como alopecias, vitiligo, vasculitis, hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca-like, etcétera, etcétera. Este es un síndrome APC que tiene candidiasis por la generación de autoanticuerpos anti-interleuquina 17. Bien, comentario, hay autoanticuerpos anti-citoquinas en pacientes que desarrollan timoma, esto es para lo que hacen adultos, y también puede haber presencia de autoanticuerpos contra citoquinas en los preparados de gamma globulina humana que se usan para los pacientes que no producen anticuerpos o para inmunomodulación en situaciones de PTI, Guillain-Barré, neuropatías, etcétera, etcétera. Bien, para ir terminando, hay otras enfermedades que generan susceptibilidad a la infección micótica dentro de estos errores innatos de la inmunidad, y ahí fíjense, estas 4 tablas afectan a la inmunidad del linfocito T y linfocito B, ¿sí? O básicamente a la regulación o a la célula fagocito directamente. En este caso, en general, los pacientes tienen más que la infección fúngica como presentación, tienen autoinmunidad, tienen inflamación, pueden tener linfoproliferación, alergia u otras manifestaciones no inmunológicas si es un cuadro sintomático. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, este es un niño que nace sin linfocitos T y los linfocitos B están ausentes o no funcionan. Miren lo grave. El paciente tiene de los primeros días de vida candidiasis oral recurrente, persistente, refractaria al tratamiento. Además, como es un defecto más complejo, tiene infecciones virales, bacterianas, la BCG no la controló y tiene una BCGitis, una BCGosis, tiene diarrea, no crece, como no tiene linfocitos, tiene linfopenia en el hemograma y si los voy a buscar, los pocos que tienen no son ni T y los B que tiene no producen inmunoglobulinas, por lo tanto tiene A-gamma-globulinemia. Esto se llama inmunodeficiencia combinada grave. No se diagnostican, se mueren a los 6 meses. Se diagnostican, se trasplanta de médula, sobrevive, vive 100 años. Bien, hay más de 40 defectos monogénicos que dan inmunodeficiencia combinada grave. Bien, síndrome de hiper-IgE. ¿Qué es el síndrome de hiper-IgE? Es un cuadro de dermatitis atópica con infecciones graves por estafilococo, piodermitis, hilolitis, abscesos, neumonías, con infecciones micóticas, candidiasis cutánea mucosa crónica o aspergilosis pulmonar, que pueden presentar una cara, una facie característica, estas son las manifestaciones no inmunovinculadas, que tienen anomalía de la línea media de la cara, que retienen los dientes primarios cuando les salen los secundarios, por eso tienen doble fila de dientes, que tienen hiperlaxitud ligamentaria, que los pulmones después de la neumonía dejan bullas, como pueden ver en esta foto. Eczema, cara, hiperlaxitud ligamentaria, neumatoceles infectados luego de una neumonía. Y este es el síndrome de hiper-IgE. Sin lugar a duda en el laboratorio se lo va a caracterizar por una eosinofilia, un gran aumento de la IgE, y la característica es que tienen los TH17 bajos. Por eso la infección micótica cutáneo-mucosa y por eso la infección por estafilococo. Y los TH2, que no lo hablamos mucho, están aumentados. Pero lo importante es la deficiencia de la inmunidad mediada por interleuquina 17. Hace mucho tiempo el único defecto que se conocía era el efecto en STAT3, con pérdida de función. Miren hoy en día, con los avances de los conocimientos, ¿sí? La gran variedad de defectos génicos que dan el mismo fenotipo de síndrome de hiper-IgE, ya sea autosómico dominante, padre o madre con un hijo afectado, o autosómico recesivo, es decir, padres sanos pero portadores, hijo en homocigota o heterocigota compuesto que desarrolla la enfermedad. Otra deficiencia muy característica es la deficiencia congénita del fagocito, la enfermedad granulomatosa crónica. Y la enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad que se genera por un defecto en esta enzima. Hoy la nombré. Dije que el fagocito, una vez que reconoce el patrón molecular del patógeno, se activa, lo reconoce, lo fagocita, pero lo tiene que matar. Y lo mata en gran parte
por los reactivos intermediados de oxígeno. Y estos reactivos intermediados de oxígeno se generan por este complejo enzimático que está formado por todas estas proteínas, GP91, P22, P47, P67, P40, RAC. Todas en conjunto, ensambladas, hacen a que el complejo enzimático pueda generar los reactivos intermediados de oxígeno. Si falta una de estas proteínas, porque su gen presenta una variante génica que altera la síntesis proteica, esta enzima no actúa, al no actuar no genera radicales intermediados de oxígeno, carente el fagocito de actividad antifúngica, infección micótica invasiva en estos pacientes. Ahí tenemos los reactivos intermediados de oxígeno, que tienen actividad bactericida y fungicida, esto es lo normal, y la enfermedad granulomatosa crónica, algunas de estas proteínas están defectuosas. Ahí tienen los defectos. La más común es el defecto en GP91, y como la GP91 se encuentra en el cromosoma X, es una enfermedad que afecta solamente a los varones. Cada 100 individuos con enfermedad granulomatosa crónica, 90 son varones por defectos en la GP91 de esta enzima. Si no está la enzima, no hay reactivos intermediados de oxígeno, infección fúngica severa recurrente. Entonces, la consecuencia de este defecto de la actividad microbicida es el aumento en la susceptibilidad de infecciones fúngicas. Ahí tienen todo el panorama infeccioso. Sin lugar a dudas, Aspergillus es lejos el más común. La variante que ustedes quieran, ¿sí? Fumigatos, pero pueden ser cualquier tipo. ¿Y qué infecciones generan? Neumonías, linfadenitis, abscesos hepáticos, abscesos cerebrales, abscesos pulmonares, abscesos perianales, abscesos subcutáneos, celulitis, osteomielitis, invasiones en la sangre fúngicas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo son estas infecciones? Severas, refractarias, de difícil control, con gran secuela y sobre todo una alta mortalidad. ¿Sí? Ahí pueden ver neumonías por Aspergillus, absceso cerebral por Aspergillus, etcétera, etcétera. Entonces, para ir definiendo ideas, una vez que yo me enfrente a un paciente, voy a ver el fenotipo clínico y lo que voy a identificar es infecciones. En este caso estamos dando más hincapié en lo fúngico. Voy a caracterizar la infección, pero voy a tener que valorar si el paciente, además de este proceso infeccioso fúngico, es puro o además tiene autoinmunidad, inflamación, linfoproliferación, atopía, síndrome hemofagocítico, falla medular, malignidad anterior, angioedema o un síndrome urémico hemolítico, es decir, otros procesos habitualmente observables en pacientes con errores innatos de la inmunidad. Si en el examen físico observo algo característico que no hace a la infección, a la linfoproliferación, como les dije hoy, una cara particular, alguna situación que me haga orientar a un cuadro sindromático. Luego lo que voy a ver es la historia familiar, si algún otro familiar, padre, madre, tío, primo, hermano, tiene un cuadro clínico semejante, porque son enfermedades de impacto familiar, con distintos patrones de herencia, como habíamos dicho, y luego voy a tener que empezar los exámenes complementarios, no para valorar lo infeccioso, que eso lo manejan ustedes mucho mejor que yo, sino ver el hemograma, el hepatograma, la función renal, y empezar a valorar el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Dentro de ello, el hemograma, cuántos neutrófilos, cuántos eosinófilos, cuántos linfocitos, ¿sí? Dosaje de inmunoglobulinas, cuántos linfocitos T, cuántos linfocitos B, y así voy a ir valorando en lo antifúngico, principalmente, como vimos, el sistema fagocítico, cuántos neutrófilos, cómo es la morfología, cuántos monocitos, ¿sí? Y ahí estudios más importantes. Dentro de eso, la prueba de DHR, que es la de dihidrorodamina, que valora la capacidad de acción de la enzima NAR reducido oxidasa. O sea, es la prueba que se utiliza para determinar si esa enzima trabaja o no trabaja. Y si no trabaja,
es igual a enfermedad granulomatosa crónica. Y el linfocito T lo tengo en el hemograma, puedo pedir linfocitos CD3, CD4, CD8, nosotros valoramos TH17, es decir, podemos cuantificarlos y podemos cuantificar en el laboratorio cómo esos linfocitos proliferan y trabajan. Y luego ya exámenes más complementarios, más avanzados, ¿sí? Siempre valorar la patología, me estoy refiriendo a la citopatología, a las hibridaciones in situ, a las PCRs, a las características de los granulomas, a las imágenes, a las tomografías, radiografías, resonancias, todo que ayuda sobre todo a caracterizar el proceso infeccioso. Y luego, como dijimos que son enfermedades genéticas, puedo hacer una valoración para identificar la alteración genética. Y dentro de todo esto, lo más importante son las secuenciaciones. Y dentro de eso, hoy en día, lo que se llama secuenciación de nueva generación, NGS, que es secuenciar en paralelo varios genes a la vez. Esos varios genes a la vez pueden ser 10, 15, 500, que están conformando un panel. Eso se llama secuenciación en panel. Se secuencia los genes que están incorporados en ese panel, lo que no está, no se secuencia. O la alternativa es WES, Whole Exome Sequencing, es decir, secuenciar todo el exoma de un individuo. Y exoma es todo lo que traduce a una proteína, es decir, 20.000 genes secuenciados a la vez. Y ahí valorar si se identifica alguno que tenga una variante de codificación alterada que genere estos errores innatos de la inmunidad. Esto va a permitir hacer diagnósticos de certeza, me estoy refiriendo a lo inmunológico, es decir, si yo tengo un paciente que lo identifico por una determinada infección, que tiene un error innato en la inmunidad y llego a un diagnóstico determinado, por ejemplo, de APC, efecto en aire, yo puedo decir, este paciente, ojo, porque en el futuro va a poder hacer una hepatitis autoinmune. Controlemos el hepatograma regularmente. Ojo, porque este paciente, si tiene diarrea, puede hacer una enteropatía autoinmune. ¿De acuerdo? Entonces, en función de un diagnóstico de precisión, puedo predecir lo que el paciente puede desarrollar en el futuro. Segundo, le puedo hacer una terapia personalizada. Puedo ser más agresivo con el tratamiento antifúngico y decir, ojo, este paciente por tener este efecto genético, no me quedo en un esquema de anfotericina, de posaconazol, de lo que fuera, sino que no voy a finalizar el tratamiento hasta que no esté el proceso correctamente controlado. Y no me quedo con esquemas rígidos, de acuerdo, de tantos días de tratamiento para dar finalizado. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia en la familia? Y esto me estoy refiriendo a que otro hermano nazca con la misma enfermedad. Tengo que estudiar a toda la familia porque aquel asintomático puede tener el defecto genético y empezar con clínica más tarde. Y además voy a tener que responder cuando los padres me preguntan, muy bien, doctor, gracias por ayudarnos con nuestro hijo de la camilla, pero ¿qué pasa con este que estamos esperando y que mi señora o yo estoy con 5 meses de embarazo? Y ahí vamos a tener que de alguna forma asesorar en cuanto a la posibilidad de que un nuevo hijo tenga el mismo defecto génico con la posibilidad de desarrollar los mismos problemas que el hermano. Entonces, para ir concluyendo, en inmunodeficiencias primarias con riesgo de la infección fúngica, retener que la respuesta inmune es vital contra la contención de los patógenos hongos, que existen inmunodeficiencias primarias, ustedes conocen muy bien que también están las secundarias, por quimioterapia, por cáncer, que afectan a los dos componentes principales de la respuesta antifúngica, que son en la inmunidad innata el sistema fagocítico, que tiene él en sí ya su actividad fungicida, como habíamos dicho, pero que además va a presentar y activar al linfocito T, que es el segundo componente antimicótico, que es la inmunidad adquirida mediada por el linfocito T, que se va a activar, como dijimos, por los macrófagos en las células presentadoras de antígenos, que se va a diferenciar en TH1, pero principalmente en TH17,
y que estas inmunidades van a activar a linfocitos CD8 y a una inmunidad de cutáneo mucosa antifúngica vital para el control de ciertas infecciones micóticas. Entonces acá tengo básicamente resumido el accionar de la respuesta inmune para la infección micótica, y si esta respuesta inmune por una causa secundaria, pero hoy en día lo que estamos viendo es primaria, genética, que afecta al fagocito o al linfocito T, aparece esta susceptibilidad a dos situaciones: la candidiasis cutáneo mucosa crónica, como vimos, o la infección invasiva sistémica visceral severa por distintos hongos. Entonces, para ir terminando, hay una serie de patologías, ya hablamos muchas de ellas, y la infección fúngica va a ser recurrente, persistente, podrá ser superficial como la cutánea mucosa o invasiva, y un rasgo característico es que va a ser posiblemente muy refractaria a distintos tratamientos, y esto hace que nosotros estemos continuamente, como decía Fernando hoy, en contacto con la micología y con los laboratorios que facilitan la posibilidad de comercializar, aprobar en el ANMAT medicamentos antimicóticos nuevos, porque continuamente nosotros estamos expuestos, digo nosotros los inmunólogos, a situaciones de infecciones refractarias con sus consecuencias, con sus toxicidades, buscando nuevos tratamientos que sean igual o más eficaces y que acarreen, en definitiva, menos toxicidad que tratamientos propuestos con anterioridad. Entonces, para ir terminando, ver que estos hay individuos que parecen sanos, que no tienen diabetes, no tienen enfermedad renal crónica, sin embargo, desarrollan un proceso infeccioso fúngico que no lo podríamos estar entendiendo el porqué. Y es solamente ese proceso infeccioso el que se hace evidente en la consulta. O son individuos que, además de la infección fúngica con estas características, tienen otras infecciones bacterianas, virales, o, como bien repetí, linfoproliferación, inflamación, autoinmunidad, atopía, ciertas características mórficas particulares. Y saber que además existe la posibilidad que haya individuos que desarrollen anticuerpos IgG neutralizantes sobre la interleuquina 17, y que eso condiciona un estado de infección cutáneo mucosa crónica. Entonces, para ir terminando, en este contexto, lo que estaba hablando recién, los tratamientos en estas situaciones son distintos, nos obligan a esquemas más prolongados, reiterados, combinados, y eso sin lugar a duda que lleva a efectos adversos, toxicidad, los que nos motiva a buscar medicamentos no solamente eficaces, sino que sean mejor tolerados y que no acarreen estos efectos adversos y tóxicos a veces tan importantes y que nos limitan en muchos casos el continuar con el tratamiento en el paciente. Entonces, sin lugar a duda que la infección fúngica en los pacientes con errores innatos de la inmunidad condiciona una alta mortalidad. Yo les podría decir, por ejemplo, en enfermedad congénita del fagocito, enfermedad granulomatosa crónica, quizás el 70-80% de las muertes de los pacientes, si no logran ser trasplantados y curados, es por una infección micótica, fúngica, quizás principalmente una aspergilosis pulmonar. Bien, les agradezco mucho y quedo disponible para preguntas, comentarios, aclaraciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. La verdad que una presentación espectacular. Verdaderamente para nosotros, generalmente la inmunología es como una caja muy amplia como para poder entender, y fuiste muy claro, y te detuviste sobre todo en los pasos iniciales, donde verdaderamente uno a veces, si no está constantemente leyendo eso, hay cosas que no las recuerda, ¿no? Seguro. Así que bueno, te agradecemos mucho. Preguntas yo tengo varias. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a ver si surge alguna en el chat, si no, iniciamos con las preguntas nosotros. Particularmente te voy a hacer la primera, porque nosotros justamente desde hace unos años atendemos un paciente con APC en el hospital. Bueno, esto que contaste es exactamente así.
verdaderamente nosotros, como hacemos la parte microbiológica, estamos rotando los distintos antifúngicos. Cada vez que el paciente tiene una recidiva, tomamos una nueva muestra porque, lógicamente, la sensibilidad muchas veces cambia y podemos reutilizar o utilizar alguna droga que ya utilizamos. Eso es muy cambiante. De hecho, el fluconazol se hacen rápidamente resistentes, pero en algún momento lo pudimos volver a utilizar. Y en ese paciente la pregunta es particularmente si ha habido avances es una enfermedad que genera autoanticuerpos, como así lo contaste. Bueno, sé que este paciente en particular utilizó en algún momento, le dieron, eso no lo hacemos nosotros, le dieron rituximab, le dieron azatioprima. No sé si hay alguna investigación actual o algo que nos puedas aportar en relación a poder controlar eso. Bien, es una patología extremadamente compleja. Como contás vos, la situación del paciente pasa por esos aspectos infecciosos y de autoinmunidad múltiple y realmente de compromisos multiviscerales, por lo infeccioso y por lo autoinmune, con una gran desregulación y una inflamación y autoinmunidad. No hay grandes avances terapéuticos. Entonces, eso es la dificultad que tenemos. Por un lado, lo marcaste vos, todas las necesidades, que lo decía yo al final, de contar con antimicóticos más eficaces, mejor tolerados, con menos efectos adversos, que suena tan fácil decirlo acá, pero como decís vos, el paciente tiene 40 años y ya recibió 10 esquemas de infección por infecciones no controladas, con lo cual la situación renal ya se ve afectada, la hepática puede andar por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, los avances de medicamentos mejor tolerados, con menos efectos adversos. Con respecto al inmunológico en sí, como decías vos, la autoinmunidad hoy básicamente se sigue manejando con rituximab en situaciones extremas o inmunomoduladores, para el caso. Hay algún proyecto de terapia génica, es decir, cambios en la conformación genética del paciente. El problema es que es una enfermedad donde el defecto es tímico, está en el timo. Entonces, cambiar la situación típica no es nada fácil. Lo que sí se ha visto como cierta mejora es, ustedes conocen los JAK-INHIB. Los JAK-INHIB es una medicación que inhibe JAK, que es un mediador de la activación de citoquinas, y toda aquella patología donde la activación inmune está generada por una hiperactivación de las vías de activación JAK, pueden ser frenadas, estoy hablando de autoinmunidad, inflamación, con estos inhibidores JAK. Y estos pacientes son ricos en inflamación y autoinmunidad. Por lo tanto, hay muchos trabajos hoy en día de tapar esos problemas con los anti-JAK, los JAK-INHIB. Pero después no hay mucho más. Hay algún intento de trasplante de médula ósea o de células hematopoyéticas, pero te vuelvo a referir, como es un problema tímico central, es muy difícil de revertir. Panorama difícil. Bueno, acá hay algunas preguntas que empiezan a aparecer en el chat, pero antes, un poco lo dijiste durante la charla o al final en las conclusiones, pero frente a una infección fúngica invasora en un paciente, ¿cuándo sospecho un defecto de la inmunidad innata? Y si recomendás algún estudio, vos lo fuiste diciendo, pero algún algoritmo que sea posible, porque bueno, no todos tenemos a veces todas las herramientas de estudios de la inmunología, entonces, ¿cuándo sospecharla? Si es en un adulto, que a veces es más difícil pensarlo, porque, como dijiste, son también adultos, pero uno lo piensa más. Reforzamos banderas rojas, de alguna forma. Es decir, primero es qué veo en el paciente. En el paciente te lo voy a hacer esquemático. Puedo ver groseramente 3 cosas, para hacerlo simplista. Una candidiasis cutáneo mucosa crónica, que se dé en el contexto familiar. ¿Por qué todos o por qué muchos de esta familia tienen candidiasis cutáneo mucosa? El padre, un hijo, el padre, 2 hijos y en distinto tiempo. ¿Puede haber algo ambiental, etcétera? Sí, poco probable. Pensar en algo genético que lo está condicionando.
Hoy la candidiasis cutáneo-mucosa crónica de inicio precoz, refractaria, más familiar, es igual a monogénico. Punto. Claro, ese es un tipo de paciente. Ese paciente además puede acompañar otros procesos inmunodependientes. Autoinmunidad, linfoproliferación, inflamación desmedida. Procesos que van a tener que identificar en el contexto de algo fúngico. Todo proceso infeccioso fúngico desmedido, refractario, resistente, problemático, que asocie autoinmunidad, inflamación, linfoproliferación, atopía o algún cuadro sindrémico, debe alertar a la posibilidad que se esté dando en el contexto de un error monogénico de la inmunidad. ¿Estamos? Como concepto global. Entonces, esas son las situaciones. Infección cutáneo-mucosa crónica, dermatofitosis, ¿sí? Son fenotipos. Una cándida no tiene que dar una meningitis. Estoy hablando de un paciente que no tiene cáncer, de un paciente que no recibe quimioterapia, de un paciente que no tiene infección por HIV con CD4-0. Estoy hablando de un contexto de incertidumbre. No hay identificación de una causa secundaria evidente. Pensar que esa situación clínica puede ser por un error innato de la inmunidad. Concepto fundamental. Se puede vivir 50 años sano y debutar un problema de salud a los 50 años que sea una infección fúngica por un defecto hereditario que se tiene desde el nacimiento. Entonces, ese concepto de que si, no, vivió 50 años, no puede ser, no existe más. Eso era un término de antes. Hoy, el hecho de que podemos secuenciar y definir situaciones en el adulto, le estamos poniendo el rótulo a un adulto que antes le echábamos la culpa a que era fumador, a la diabetes, a la nefrosis no controlada, al corticoide, a que era desnutrido o a lo que fuera. ¿De acuerdo? Y hoy sabemos que esa situación clínica del adulto es por un error innato de la inmunidad. Y cuanto a cómo valorar, lo dije, pero lo repito, el hemograma da mucha información. ¿Cuántos neutrófilos tenés? Pero saber que todos ustedes se alertan si el paciente viene con 0 neutrófilos. Y claro, ¿cómo no va a tener una candidiasis así si tiene 0 neutrófilos? ¿Cómo no va a tener? Saber que se puede tener 5.000 neutrófilos en la sangre, pero no tienen capacidad fungicida. Y eso es enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, recuento de neutrófilos, capacidad fungicida a través del test de HR para enfermedad granulomatosa crónica, valorar la cantidad de linfocitos T, valorar el dosaje de inmunoglobulina para ver cómo está su inmunidad mediada por linfocitos B, es decir, una serie de estudios inmunológicos iniciales y después, como decía Fernando al inicio, charlar, contactar, trabajar interdisciplinariamente para poder, a través de laboratorios un poquito más especializados, dar respuesta a ese paciente viendo si tiene TH17, si le falta tal molécula, y saber que hoy en la Argentina es posible en el ámbito público poco, nosotros lo hacemos pero poco por ahora, pero en el ámbito privado más, se pueden secuenciar los genes y el paciente puede tener un diagnóstico hoy en día de certeza. Y con eso todo lo que dije de cómo abordarlo. Bien, bien. Eso clarísimo. Es parte de lo que yo entendí, estas formas incompletas que vos bien mencionaste que se podían dar en forma tardía. Todas las patologías que mostraste hoy pueden tener formas incompletas. O sea, por ejemplo, hasta un síndrome de hiper-IgE. Totalmente, sí. Es poco probable, pero sí. Bien. Pero es poco probable, pero sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Y en esos estudios genéticos, sobre todo NGS, o secuencian determinado gen por Sanger. El Sanger ya ha quedado relegado. El Sanger se hace cuando vos tenés una familia. Yo tengo una familia, por ejemplo. La madre tiene una cara particular, hizo bullas con neumatocele, tiene doble fila de dientes y candidiasis, síndrome de hiper-IgE. La madre, nace un hijo de esa madre, yo no le hago un panel con 500 genes, no le hago el exoma
voy a buscar el gen más característico que es STAT3. Le hago el Sanger de STAT3, porque tengo la familia y un fenotipo. Ahora, vos tenés un varón con la madre, que su sobrino, hermano de una hermana de ella, también tuvo una aspergilosis pulmonar severa, y pensás en una enfermedad granulomatosas crónica, vas directamente a los genes de enfermedad granulomatosas crónica. Claro. Pero si ese test de HR te da normal, ya empezás a decir, wow, ¿y ahora? Claro. ¿Estamos? Y ahí sí te vas a múltiples genes a la vez. Claro, NGS, claro. Bueno, ¿qué onda, Rodney? ¿Cómo estás? Bueno, acá preguntan si bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Se aborda un paciente con alta sospecha de alguna enfermedad mencionada durante tu exposición, si los estudios solo se hacen en sangre periférica o en algún otro fluido corporal. Los estudios inmunológicos, es como hablaba hoy, la idea es pararse con dos visiones. Me voy a la microbiología, lo saben ustedes mucho mejor que yo. ¿Qué muestra, cómo se toma la muestra, qué fluidos, qué estudios directos, tinciones, PCRs, todo eso, ¿sí? Microbiológico. Pero paralelamente lo inmunológico. Lo inmunológico básicamente es a través de la sangre periférica. ¿De acuerdo? Sí. Sí, puedo tener de una muestra, pero las muestras son más para la caracterización microbiológica o patológica, ¿sí? Que para lo inmunológico en sí. Pero yo a través de la sangre y la toma de sangre tengo para estudiar el fagocito, el complemento, el linfocito T, el linfocito B, las células linfoides innatas y obtener DNA para secuenciar. Para secuenciar, o sea, la sangre es para nosotros. Claro. Fer, ¿querés vos leer? Sí. A ver, bueno, excelente presentación. Saludos de Guayaquil. De Guayaquil, de México. ¿Cómo se aborda en un paciente con alta sospecha de una enfermedad mencionada en las exposiciones a la que hicimos recién sobre el desarrollo de fenocopias por autoanticuerpos contra interleuquina 17? ¿Cuál es su perspectiva actual sobre los principales detonantes ambientales que podrían estar quebrando esta tolerancia inmunológica en pacientes sin defectos genéticos primarios subyacentes? Buena pregunta, buena pregunta. No está tan claro. No está tan claro, pero hay estudios poblacionales donde determinaron que, o incluso familiares del paciente que tuvo una candidiasis cutánea mucosa y se le documentó autoanticuerpos, familiares que tienen el autoanticuerpo y no desarrollan nunca la infección. Y viven en un mismo ambiente, ¿sí? Entonces, no está claro si es el tabaquismo, la dieta, el desencadenamiento de otro proceso infeccioso, si tiene que ver con situaciones genéticas distintas, no condicionantes de enfermedad, pero sí de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, buena pregunta, pero hoy en día no se sabe bien por qué sí unos y por qué no otros. Incluso, ya se cree que algunos tenemos o tienen anticuerpos neutralizantes en cierta tasa como un mecanismo de control para que la interleuquina 17 no sea explosiva y ser un mecanismo de control de autoinmunidad y de inflamación. Es una hipótesis, ¿de acuerdo? Y que eso se ha visto en pacientes que ha sido fluctuante. Bien. Bien. De todas las patologías que vimos hoy, bueno, clásicamente la enfermedad granulomatosa crónica es la que se da una profilaxis, ¿no? Eso no está, sí, creo yo, discutido hasta el trasplante, y bueno, evidentemente esa es la cura del paciente. De todo el resto de las enfermedades que vimos, ¿hay alguna en particular que uno dudaría en darle una profilaxis? Porque en la mayoría estamos expectantes y estamos ahí encima y a veces nos planteamos eso. Bien, buena pregunta también. Enfermedad granulomatosa crónica, para reforzar lo que decías. Entra un paciente a mi consultorio bajo la sospecha, sale del consultorio con el análisis que dice es una enfermedad granulomatosa crónica, se va con la receta para profilaxis antifúngica con itraconazol. De por vida todos los días, no queda duda. Después, cuando se infecte, vemos con qué se infecta y cómo lo cambiamos, cómo lo tratamos y qué le dejo después.
pero es profilaxis, enfermedad granulomatosa crónica. Síndrome de hiper-IgE, que tanto vimos recién. Si tiene historial de infecciones o tiene bullas y creo que puede estar colonizado con Aspergillus, una vez curado, profilaxis, sobre todo anti-Aspergillus. Stat 1 GOF, frena la interleuquina 17, candidiasis cutánea mucosa crónica, profilaxis, antimicótica. Paciente que nace sin linfocitos T y B combinado, es el lactante con candidiasis y riesgo infeccioso. Diagnóstico, prevención, profilaxis. No espero que se infecte. ¿De acuerdo? Entonces, ese en particular el que mencionaste que en 6 meses, digamos, si no se trasplantaba, se muere. Se muere. Entonces hay que cuidarlo. Entonces, en las patologías que vimos hoy, en la gran mayoría, uno tiende a, o las recomendaciones son usar prevención y profilaxis. Está bien. Acá preguntan si en el caso de un paciente con infección fúngica bajo sospecha de enfermedad granulomatosa crónica, si existe alguna forma de mejorar o apoyar el aspecto inmunológico. Buena pregunta. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque la forma de apoyar lo inmunológico es con interferón gamma. El interferón gamma podría activar el accionar de la enzima NAR reducido oxidasa. Y hay un trabajo de Estados Unidos que habla de que, si bien no puede activarla porque la enzima no está, vieron que los que recibieron interferón gamma tenían mejor resultados que los que no. Está muy discutido, pero sería una forma de ayudar. Es lo único, pero es muy discutido. La forma de ayudar es trasplante de médula ósea y curarlo. Se curan con el trasplante de médula ósea. Está bien. Bien. Bueno. Yo me llamó mucho la atención cuando vi la cantidad de receptores de reconocimiento de patrones que mostraste. Sí. Y nosotros estamos acostumbrados a conocer 2 o 3 nada más, pero bueno. Claro. Evidentemente, llegar a ese diagnóstico definitivo de esos receptores es muy difícil, me imagino. Muy difícil. Que se diagnostican en otra línea del seguimiento de la respuesta. Exactamente. Bien. Vos mencionaste que, bueno, en general candidiasis mucocutánea crónica, una dermatofisia generalizada. ¿Hay alguna otra infección fúngica que a mí me puede encender una alarma de decir sospecho, o sea, asociado a determinado hongo? Gabriel, yo te diría, sí. La idea es, cuando vos estás ante un proceso infeccioso, vamos a ponerle las variables, invasivo, sistémico, multivisceral, ponerle la variable tiempo, persistente, que no responde al tratamiento bien indicado, pero vos tenés la sensibilidad o conocés que tendría que responder protocolarmente. Sí, cuando vos tenés cualquiera, independientemente sea el Aspergillus fumigatus más común o el Aspergillus nidulans o el más raro o el penicillium, vos sin lugar a dudas vas a ir, bueno, vuelvo a lo mismo, a lo microbiológico, y vas a decir, tiene HIV, es un desnutrido grave, viene de recibir quimioterapia, viene con una neutropenia. ¿Qué condición externa podría estar generando una inmunodeficiencia para justificarlo? Puede ser que lo tengas. No, yo estoy con un tratamiento por HIV y lo interrumpí. Yo vengo de recibir quimioterapia por un melanoma o lo que fuera. O yo soy un gran desnutrido porque tengo una enteropatía, pérdida de proteína y miren lo que soy, peso 30 kilos. Pero vos puedes encontrar al paciente nutrido, no es HIV, no tiene cáncer, no tiene quimioterapia, no toma corticoides, no le dieron rituximab y nada. Y lo tenés enterito. Ese paciente con una infección fúngica, más o menos algo familiar, tenés que pensar que puede ser en el contexto de un error innato de la inmunidad. Está bien. Estudiarlo, sí. Sí. Acá hablan de la candidiasis vaginal recidivante. Bien. ¿Qué pregunta? No, digo así porque me acuerdo de las primeras candidiasis cutáneo-mucosas vaginales puras, familiares que veíamos cuando yo era residente, estoy hablando hace 40 años,
le echábamos la culpa a los diabéticos, no eran diabéticos, a la hiperhigiene vaginal porque así. Y a ver, y veíamos que era familiar, tenía la madre, tenía 2 hermanos en distinto tiempo, y etcétera, etcétera. La candidiasis cutáneo, o mejor dicho, mucosa vaginal, sin lugar a duda que puede ser situación local, de higiene, hormonal, etcétera. Pero forma parte también de la posibilidad de una candidiasis cutánea mucosa crónica en el contexto de un error innato de la inmunidad. No quiero decir que toda la candidiasis vaginal recurrente refractaria ahora es un error innato de la inmunidad. No, para nada. Pero alertar si además tienen la boca, si además tienen la uña, si además tiene la hermana y si además tiene el padre. Y además tiene autoinmunidad, tienen hipotiroidismo todos. Epa, ¿qué pasa acá? Esa es la idea. Claro. Afinar un poco, claro, lo que comentaste recién, ¿no? Las alertas de este paciente, ¿qué pasa? Que no resuelve, que no tiene otra cosa, miro a la familia, miro el contexto y bueno, está bien. Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, hay una pregunta más que dice, a ver, en caso de un paciente que ingresó por proceso infeccioso respiratorio, en donde el lavado bronquial no se aisló ningún germen, con buena evolución antibióticos y pronto a la alta. En ese paciente se hace el hallazgo de histoplasmosis en biopsia de nódulo pulmonar. Y pregunta si se debe tratar a este paciente, aunque al parecer se trata de una histoplasmosis crónica. Bueno, eso no sé si es tanto para vos esa pregunta. A ver, parece que es más clínica. No es para mí, pero te voy a comentar lo que podría aportar en lo que dije hoy, que es el trabajo interdisciplinario. Que cada uno aporte un poquito para generar entre la sumatoria un 100% que ayude al paciente. Lo que te puedo decir es, lo que está preguntando es, primero, se hizo un VAL y se hizo una biopsia. Es decir, el VAL da negativo, se termina identificando que hay una lesión, que esa lesión se cree que es activa, y se hace la biopsia y se identifica una histoplasmosis. Yo te diría lo mismo. Yo si estoy en esa reunión discutiendo interdisciplinariamente, te miro a vos y te digo, es un histoplasma, perfecto. Y miro al clínico y le digo, ¿y tiene HIV? No. ¿Y viene de quimioterapia? No. Y además es un renal crónico problemático, no. ¿Y tiene una diabetes descontrolada? No, y no, y no. ¿No tenés nada? Bueno, una histoplasmosis visceral, aguda, refractaria, crónica, recurrente, puede ser el debut de la primera manifestación de un error innato de la inmunidad. Bien. En este caso igual es pulmonar, lo cual ahí es un poco más discutible, porque bueno, es la vía de ingreso y que genera un nódulo. Sí tenés razón de que si es no una forma diseminada, lógicamente, como bien comentás, ahí tendríamos que un inmunocompetente podría tener un nódulo por histoplasma en una situación controlada y no ser problemático. Eso lo saben mucho mejor ustedes que yo. ¿Sí? Yo siempre voy a ir a buscar lo distinto, la evolución distinta, la más problemática, la situación, ¿de acuerdo? Exacto. El desafío. Bien. El desafío. Exactamente. Bueno, no hay más preguntas, no sé vos, Fernando. No, yo creo que las que tenía anotadas, que se fueron generando durante la charla, creo que ya las hicimos. Así que la verdad que es súper completo. Fue desde el principio, digamos, explicando lo básico hasta lo más, digamos, puntual de la parte de que nos toca a nosotros, que de la mitología. Así que súper agradecidos. Sí, súper agradecido, súper claro, como siempre. Y bueno, generar esta cuestión de la alerta, como dijiste, cuándo pensarlo y pensarlo, ¿no? Sobre todo, bueno, tenés saludos de Uruguay, de Ecuador, de México, hay mucha gente de Paraguay, todos agradecen muchísimo la charla y están realmente muy agradecidos por toda la información, muy clara. De Colombia me aclaran acá, de Colombia también. Bien. Bueno, agradecemos a todos.